Queridos hermanos, leemos en el Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Dice Santo Tomás que los que se aman buscan estar juntos. Y eso lo comprobamos en nuestra vida. Porque amamos a nuestra familia, la mantenemos unida. Los que se aman buscan estar juntos y lo contemplamos en los enamorados que gustan de pasar el tiempo juntos y entregan sus vidas con la bendición del matrimonio para mantenerse unidos. Los que se aman buscan estar juntos y lo vemos, lo vivimos con nuestros amigos, con quienes nos gusta pasar el tiempo. Y estarán de acuerdo que de los momentos más gratos de la vida es cuando compartimos la mesa, los alimentos, con las personas que amamos. Por ejemplo, un domingo en familia. O cuando nos encontramos con un amigo y le invitamos a comer. Pues, queridos hermanos, estos dos gestos tan valiosos, tan importantes, Dios los tiene con nosotros. Cristo nos invita a comer. El más importante de los alimentos, su cuerpo y su sangre. Porque nos ama, porque quiere compartir, porque quiere pasar tiempo con nosotros. Y lo comprobamos porque Él nos ha dicho en su palabra: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es decir, que quien acepta la invitación del Señor a comer su cuerpo y beber su sangre se une a Él. Pues, queridos hermanos, la mayor bendición que Dios nos ha dejado es su presencia como alimento, para que en este mundo no estemos solos, no pasemos hambre. Él nos nutre con su vida, con su presencia. Queridos hermanos, hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo.
veneremos, alabemos su cuerpo, su sangre. Alabemos el día de hoy al Santísimo Sacramento del altar. Demos gracias a Dios que nos ama tanto, que nos ofrece la vida eterna en charola de plata. Porque quien come su cuerpo y bebe su sangre tendrá vida eterna. Aunque haya muerto, Cristo le resucitará. Queridos hermanos, la Eucaristía es el mayor don que Dios nos ha dado. Pues en este inicio de nuestro curso de música litúrgica vamos a reflexionar sobre la Eucaristía y cuál es la importancia y función de la música en ella. Les damos la más cordial bienvenida. Pueden seguirnos en nuestra página www.musicasacratlalnepantla.org. La Eucaristía. Escuchamos en la palabra del Señor, en el capítulo 6 de San Juan: Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Jesús está dando una definición. Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Él es verdadera comida y verdadera bebida. Los judíos no lo pueden creer. Se cuestionan: ¿cómo puede éste darnos a comer su cuerpo, su carne? Por eso se necesita tener fe para aceptar este don tan grande. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Queridos hermanos, la Eucaristía es el momento de mayor intimidad con Dios en este mundo, porque quien come su cuerpo y bebe su sangre se une a Dios. Verdaderamente comemos a Dios y nos unimos a Él. Esto es algo que a muchos se les ha olvidado, creo yo, y por eso es que la gran mayoría de los católicos no comulgan. Pero hay que nuevamente recordárselos, hay que nuevamente evangelizar a los bautizados,
para valorar este don tan grande, esta gracia del Señor, que es su presencia, que se nos entrega y ofrece como alimento. Debería de ser el alimento favorito del cristiano. Pero la realidad es que muchos no nos acercamos a comerlo. Pues, queridos hermanos, hagamos una reflexión sobre la Eucaristía. La Eucaristía es el resumen de la historia de la salvación, síntesis de todos los misterios. En ella se condensan los 5 pilares del cristianismo: la creación, la revelación, la encarnación, la Pascua y la Iglesia. Contiene el efecto de la redención y la actualiza. Hace presentes al Redentor, a toda la redención y toda la historia de la salvación. Por eso, queridos hermanos, afirmamos que el mayor don que Dios nos ha dejado es su presencia, es su cuerpo y su sangre, la Eucaristía. En la Eucaristía, Cristo está presente de modo absolutamente real. Además, por si fuera poco, Jesús viene y se queda. Es origen de la comunión y de toda evangelización. En ella nace la unidad y desde ella se adquieren fuerzas para la misión. La inagotable riqueza de este sacramento se expresa con distintos nombres, que evocan sus aspectos particulares, pero ninguno agota toda su riqueza. A la Eucaristía le llamamos Santa Misa, la Cena del Señor, la fracción del pan, el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el santo sacrificio, los santos misterios, etc. La Eucaristía es el sacramento de la nueva alianza en Jesucristo. ¿Por qué? Es signo sensible, porque necesita una materia, pan y vino, que en virtud de las palabras de consagración se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. No son apariencia, no son una representación. Verdaderamente el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Verdadera comida, verdadera presencia. Instituido por Cristo. En la última cena, Jesús ordena a sus discípulos que realizaran, hasta que venga el reino de Dios, lo mismo que Él acaba de realizar. Lo leemos en los textos de la institución de la Eucaristía de los Evangelios. Para darnos la gracia, nos comunica la vida sobrenatural y eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La Eucaristía es fuente de vida eterna, y para darnos al mismo autor de la gracia, Cristo mismo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Dicho de otra forma,
Quien come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre se une a Dios. La Eucaristía es acción de culto a Dios, propio de la nueva alianza. Es acción litúrgica, porque es sobre todo una acción de gracias al Padre por la ofrenda del Hijo en el Espíritu Santo, que constituye un sacrificio de alabanza. Eucaristía, palabra griega que significa acción de gracias, y que leemos en el Nuevo Testamento que los primeros cristianos se reunían para la acción de gracias. Y de la misma forma, nosotros nos seguimos reuniendo todos los días, pero de un modo principal el día domingo, Día del Señor, para la acción de gracias, donde, por ejemplo, contemplamos esta expresión en el prefacio. El que preside inicia con el siguiente saludo: el Señor esté con ustedes. Y respondemos: y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Es una invitación a que todos demos gracias al Señor nuestro Dios. Y unos instantes después se obra el milagro de que del milagro de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía está ordenada a la santificación de los cristianos y a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La Eucaristía es prenda, esto es, promesa, garantía y adelanto de la gloria futura. Constituye un anticipo del cielo, el cielo en la tierra, porque experimentamos la presencia de Dios. La Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Estas dos afirmaciones muestran la importancia y centralidad de la Eucaristía, pues en ella no solo se encuentra el compendio y suma de nuestra fe, sino que también significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios. La Eucaristía es fuente de donde nosotros bebemos de la salvación, pero también donde tomamos la fuerza, donde nos nutrimos de la vida divina. La Eucaristía es culmen, hacia el cual tiende toda nuestra actividad, toda la vida y labor de la Iglesia y de cada cristiano. A la Eucaristía, a la misa, vamos a alimentarnos, pero también vamos a presentar el fruto de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra misión, de nuestro apostolado, de nuestro ministerio y servicio. En la Eucaristía participamos con nuestro canto, con la música. La liturgia católica concede un lugar muy importante al canto,
Numerosos ritos del culto se acompañan con cantos. Por ejemplo, las procesiones. En ocasiones la acción litúrgica se reduce a pura y simplemente un texto cantado, por el solista o por toda la asamblea. Por ejemplo, el canto del Aleluya. Tenemos que dejar muy claro que el canto está íntimamente unido a la liturgia. El canto y la música no son un adorno en la liturgia, son parte fundamental y necesaria, parte integral de la liturgia solemne. Y esto significa que el modelo, el ideal de celebración litúrgica, el ideal de celebración eucarística, tiene que ser cantada. Leemos en el Concilio Vaticano II, en el documento Constitución sobre la Sagrada Liturgia, número 112, la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. La tradición musical de nuestra Santa Iglesia Católica tiene 2000 años de historia. Nuestros primeros cantos propios de nuestra Iglesia los encontramos en el Nuevo Testamento. Y nuestro repertorio es inmensamente rico. 2000 años de música. Pero sucede también que muchos no lo valoramos, no lo apreciamos, no lo estimamos. Y quizá algunos hasta lo desprecian. Pero la Iglesia afirma que es un tesoro de valor inestimable. Y así es como debemos de tratar nuestra música en la Iglesia y hacer un correcto uso dentro de la liturgia. Este curso, queridos hermanos, tiene entre sus finalidades que valoremos nuestra música y que hagamos el uso litúrgico, es decir, el correcto uso dentro de la celebración de la Eucaristía, de las celebraciones litúrgicas. El corazón de la liturgia está en la celebración de la misa, acción sagrada en la que la Iglesia, solemnemente reunida en la diversidad de sus miembros, renueva por el ministerio de los sacerdotes el gesto y las palabras de Cristo en la tarde de la última cena, la víspera del día en que se entregó libremente a la muerte para la salvación de los hombres. Desde hace ya más de 2000 años, conforme al mandato explícito de Cristo, la Iglesia no ha cesado jamás de reproducir estos signos y nos los transmite poniéndolos en práctica en cada celebración eucarística y de forma especial cada domingo. El canto sagrado toma cuerpo en esta celebración y la adorna como un vestido. Se puede poner este esquema en paralelo con los actores de la celebración y los libros que contienen sus intervenciones. En la celebración litúrgica tenemos diferentes acciones. Las lecturas de la palabra de Dios con un ministro propio, el lector.
y un libro litúrgico propio, el leccionario. Tenemos el canto, cuyo ministro es el cantor o el coro, pero que el canto pertenece al pueblo de Dios y el ministro tiene la función de animar el canto y la participación de los fieles. El libro litúrgico es el cantoral. Y tenemos las oraciones que corresponden al ministro ordenado, al sacerdote, obispo o presbítero, o al ministro diácono. Y el libro litúrgico es el misal o el ritual. Es evidente cómo en la actualidad esta misma estructura litúrgica se mantiene. En la celebración litúrgica solemne, la comunidad está organizada según la diversidad de sus miembros. Cada uno participa con su función propia. Podemos llamar a este esquema unidad litúrgica base. Es decir, que nos muestra cuál es la estructura de una celebración litúrgica en cuanto a las funciones. La música tiene en la liturgia una expresión vivencial de la comunidad que canta a una voz y con un mismo corazón. Algunos ritos la exigen por su esencia misma, como son los cantos procesionales de la misa, que son el canto de entrada, el canto de presentación de dones, el canto de comunión. Nacieron para ser cantados, pierden su naturaleza si no se cantan. Otros textos piden la ayuda del canto para que el texto gane en viveza y en penetración. Por ejemplo, el canto festivo del Aleluya, la doxología final del canon. Y otras veces se pretende intensificar una participación interior de los corazones, por medio de la unión de las voces. La participación plena en la Eucaristía es comulgar, porque, como anteriormente lo dijimos, es comer verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Es unirse a Dios. Pero podemos afirmar que el canto constituye la mejor forma de participación en la Eucaristía después de la comunión sacramental. Porque en el canto nosotros participamos con todo nuestro ser. Es una expresión plena de nuestra fe con todas nuestras facultades. Una música verdaderamente litúrgica es la que interpreta el sentido auténtico del rito, lo hace comprensible y por lo tanto permite y conduce a la implicación y a la participación. Entre rito y música tiene que existir una relación directa. Deben integrarse, compenetrarse mutua y necesariamente. Solo así la música puede considerarse y convertirse en parte necesaria e integral de la liturgia. Del rito nace el hecho sonoro, más adecuado y directamente relacionado con lo que se celebra. Y como los ritos son muchos y de diferentes naturalezas, del mismo modo las expresiones musicales serán diversificadas
con el fin de exaltar el contenido ritual. La música no es un adorno. La música en la Eucaristía, en la liturgia, tiene una función. Es ministra de la liturgia, de los ritos, de cada parte de la celebración. Por eso no se puede cantar o no se puede permitir cualquier música. A veces pasa, se los comparto, que la gente pide música que no es propia de la celebración. Por ejemplo, de alguna película que les gusta, de algún artista que no interpreta música propia de la iglesia, música de otros ambientes, con diferentes temáticas, etc. Pero tenemos que entender que la música tiene que revestir los ritos, tiene que estar en sintonía con ellos, que tienen que hacer vivir y expresar los momentos, los ritos de la celebración. Una verdadera música litúrgica está escrita, está compuesta específicamente para un momento determinado de la celebración. Y no podemos aceptar dentro de la Eucaristía, dentro de la celebración litúrgica, alguna música que no haya sido compuesta específicamente para la celebración. Y no es una cuestión de si es bonita, de si es bella, si nos agrada o no. Nunca podemos perder de vista que tiene que ir en función de la celebración y de cada uno de los diferentes momentos o ritos. Pues a lo largo de este curso trataremos de dejar muy claro el sentido, el significado, la importancia de cada uno de los ritos de la celebración y las características, las indicaciones de los liturgistas para cada canto de la celebración, de acuerdo al criterio litúrgico. La correspondencia entre el contenido ritual y el signo que lo evidencia, la música, constituye lo que se denomina funcionalidad litúrgica o liturgicidad. Consecuentemente, una música es funcional cuando se adecúa exactamente al sentido del rito, lo traduce e interpreta fielmente. Repito, por eso no podemos aceptar cualquier música en la celebración, aunque sea muy bella, aunque nos guste mucho. No podemos perder de vista la función de la música en la liturgia. El canto es el medio más apto para manifestar la alegría de los que se reúnen para celebrar la fiesta del Señor. Entre los signos humanos, es el que mejor se presta para significar el misterio de la liturgia. Nunca podremos poner como norma e ideal de participación una acción litúrgica sin canto. Toda fiesta exige canto y música. Fiesta y canto se completan. Por eso afirmamos que el ideal, el modelo de celebración litúrgica, implica
el canto. Los principios que ha de observar la música en la liturgia son: edificar a los fieles, facilitar la participación y enriquecer la celebración. La música, tanto antigua, moderna, como contemporánea, que observe estos principios, tiene carta de ciudadanía en el culto y puede ser empleada en la celebración. El Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, nos habla de los diferentes géneros de música sagrada, y los diferentes documentos nos muestran y nos explican qué tipo de música puede emplearse dentro de la liturgia. El canto gregoriano, la polifonía sagrada, el canto popular, el canto propio de los diferentes lugares donde está presente la iglesia, con sus diferentes manifestaciones de fe, de piedad y culturales. Por el canto, la oración adopta una expresión más penetrante. El misterio de la liturgia se manifiesta más claramente mediante la unión de las voces y los corazones. El espíritu se eleva más fácilmente a lo invisible. Toda celebración prefigura la liturgia celeste. El canto es una expresión de amor, de fe, de devoción a Dios. El que ama a Dios le canta a Dios, e incluso cantaremos eternamente las maravillas de Dios cuando estemos en su presencia. La oración se convierte, se vuelve en algo más profundo. La oración se amplifica cuando la expresamos con canto. Y por eso afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, citando a San Agustín, que quien canta, ora 2 veces. La música no solo nos expresa sentimientos humanos, sino que por su belleza nos remonta a las realidades celestiales. El canto sagrado y el arte musical han sido empleados siempre para dar brillo y esplendor a las ceremonias religiosas, tanto entre los gentiles y el pueblo hebreo, y en la Iglesia desde su principio. El canto es una forma de elevar, de solemnizar los textos sagrados, es decir, elevarlos al plano divino. Nosotros podemos leer cualquier libro, pero los textos sagrados en la celebración litúrgica deben de ser elevados, puestos en el plano divino. Y la forma como nosotros lo hacemos en la liturgia es por medio del canto y de la música. Pues, queridos hermanos, estaremos durante estas semanas reflexionando sobre la música
en la iglesia, específicamente sobre la música litúrgica. Les invitamos a participar en este curso en línea sobre música litúrgica, donde reflexionaremos sobre muchos temas importantes. Nos centraremos sobre todo en la celebración de la Eucaristía. Analizaremos cada una de sus partes y estudiaremos cada uno de los cantos de la celebración, dando las recomendaciones para que sean verdaderamente litúrgicos. Queridos hermanos, que Dios les bendiga.